Y me da muchísima alegría recibir en este espacio al querido Diego Gómez Pickering, escritor que acaba de estrenar una nueva novela, Juan sin nombre, que está absolutamente sorprendente. Mi querido Diego, primero que cualquier otra cosa, muchas felicidades por esta nueva entrega y de verdad que qué historia tan sorprendente nos estás contando, ¿eh? Muy buenas noches, mi querida Yuridia. Encantado de saludarte y a toda tu audiencia para hablar de esta novela, que es una novela que rescata un personaje histórico, pero que sin embargo es muy contemporánea, muy actual, porque nos habla de un México en busca de su identidad. Encantado de hablar de ella ya en todas las librerías y en todas las plataformas de distribución de libros. Que Juan sin nombre sí tiene un nombre, es Juan Garrido. Platícanos un poquito de este personaje y qué fue lo que a ti te llevó a escribir esta, pues esta ficción que en realidad pues tiene muchísima investigación detrás, Diego. Bueno, mi querida Yuri, Juan Garrido es un personaje enigmático. Ahora sí que en los tiempos que corren parece que lo creó la inteligencia artificial, pero es muy real. Es un hombre africano que fue traficado desde su Congo natal, del Golfo de Guinea. No sabemos precisamente si es del Golfo de Guinea o de la zona que se llama Congo, que es lo que hoy queda entre la República Democrática del Congo y Angola, traficado por negreros portugueses, desembarca en la península ibérica. Ahí es esclavizado, cristianizado, bautizado con este nombre y eventualmente llega a América, se convierte en un hombre libre, pero no solo en un hombre libre, sino en un conquistador más. Él participa a la par de Juan Ponce de León en la circunnavegación de la Florida, en la conquista del archipiélago de las 11.000 vírgenes, en la población de Puerto Rico, posteriormente con Diego de Velázquez, en la conquista y pacificación de Cuba, y eventualmente conoce en Cuba a Hernán Cortés. Se hace cercano a Cortés porque le invita a la expedición que en 1519 parte y desembarca en lo que hoy son las costas de Veracruz, donde se queman las naves y se adentra con ese resto de españoles y también con otros africanos más hacia lo que era la Gran Tenochtitlán, donde participa en eventos importantísimos, incluida por supuesto la Noche Triste Victoriosa. Es el primer europeo, africano en este caso, la primera persona en sembrar trigo y cosecharlo, en hornear pan, en realizar muchas actividades que han quedado escondidas, que han quedado olvidadas, que la historia no nos ha contado. Yo conozco a este personaje a través de una investigación sobre la configuración demográfica de la Nueva España en los siglos XVI y XVII y decido quedarme con él, decido que es una historia que debe de contarse, que tiene que volver a contarse, que tiene que escribirse quizá por primera vez. Sí, porque además en México hay una muy importante población afromexicana que no ha recibido el debido reconocimiento, ni siquiera así, ni siquiera en el recuento histórico de su arribo, ¿no? Y expansión por nuestro país, ¿no? México es un país en el que no podríamos explicarnos a nosotros mismos si no fuera por esa raíz negra, una raíz que siempre ha sido menospreciada, sin duda alguna, que ha sido olvidada, enterrada y que ha sido sobre todo ignorada. Nosotros cuando hablamos de la negritud en México, pues siempre nos remitimos a las costas del sur de Veracruz, Alvarado, a la Costa Chica, entre Oaxaca y Guerrero, a los Mascogos en Coahuila, a estos grupúsculos muy puntuales. Pero lo cierto es, Yuriria, que desde su concepción, México, es decir, en ese entonces la colonia de la Nueva España, se construye con manos y con sangre negra. En la noche triste, noche victoriosa, esa gran matanza, la que le precedió, por supuesto, la matanza precedida por Pedro de Alvarado, a la ausencia de Cortés, en la Gran Tenochtitlán, la de Cholula, en todas esas batallas tan enigmáticas del inicio de la historia del México de hoy, de ese encuentro de no dos mundos, sino de tres mundos, estuvo presente la sangre negra. Fueron también manos negras las que construyeron las ciudades novohispanas, hoy mexicanas. Para darte un ejemplo muy concreto, si hablamos del siglo XVI, entrado el XVII, la población de ascendencia africana o africana directamente en lo que era la Nueva España era la más importante de todo el continente americano. Los negros, los africanos, los afromexicanos, los primeros afromexicanos, formaban parte del tejido social de las ciudades más importantes de la época, del Bajío al Valle del Anáhuac. Es decir, esa negritud está ahí, pero la hemos ignorado. Hasta muy recientemente, a nivel gobierno federal, se han tomado medidas pertinentes
para su reconocimiento incluso constitucional. Pero creo que va mucho más allá. Este es un ejercicio de introspección que como sociedad tenemos que hacer, más aún cuando se nos quiere dictar de algunos lados cuál es la verdadera mexicanidad. Creo que la mexicanidad la tenemos que descubrir al interior de nosotros mismos y el propósito de esta novela es desentrañarla. No es una novela histórica, de nuevo yo creo que es una novela contemporánea, inicia en un México que si lo leemos podría ser el de hoy, y transcurre a lo largo de una semana, realmente como una especie de thriller que nos invita a ir descubriendo este personaje olvidado. Oye, pero en efecto, esta novela no es una novela estricta, o sea, claro que hay mucha investigación, pero no es una novela que solo esté mirando hacia atrás. Mira este presente e incluso se aventura, ¿no? A escenarios de futuro, Diego. Pues sí, mi querida Yuriria, porque yo creo que en la medida en que desde el presente no reconozcamos nuestro pasado, estamos condenados a repetir errores, por supuesto, y estamos condenados a ser víctimas de un futuro que al contrario nos tocaría construir. La novela, el hilo conductor realmente es la desaparición de personajes de la historia, porque la historia pues la van contando quienes la escriben, quienes la hacen también, pero quienes la investigan. Es decir, hay muchas visiones que han quedado fuera, ¿no?, de esa historia oficial. Al mismo tiempo habla de las desapariciones que sufrimos diariamente en nuestro país. Hablamos de un país con más de 130,000 personas desaparecidas, 130,000 nombres que se han olvidado y que se han convertido en una cifra. Entonces, creo que es una constante de México esta desaparición, y lo que podemos hacer, lo que debemos hacer desde mi punto de vista para contrarrestarla, para combatirla, para revertirla, es empezar a nombrar, a recordarle sus nombres y sus apellidos y a encontrar a esas personas, a esos desaparecidos, empezando por Juan Garrido y llegando a los demás más de 130,000 desaparecidos que hoy pesan sobre nuestras espaldas y que hacen de nuestro presente un presente pues tan oscuro de cierta manera, tan incierto, y de nuestro futuro algo que se nos escapa de las manos. Esto no puede seguir siendo así. Oye, Diego, déjame hacerte una pregunta personal, espero que no sea invasiva, pero me imagino que tú te has de haber llevado más de una sorpresa cuando hacías toda la investigación sobre, no nada más sobre el personaje Juan Garrido, sino justamente sobre toda esta colectividad que ha sido históricamente ignorada en nuestro país. Seguramente tú te habrás llevado más de una sorpresa y más de un dolor interno, ¿no? Por supuesto que sí, quería yo diría, porque al final del día yo me he reconocido y me reconozco como parte del problema. Yo soy de aquellos que hace muchos años, hace más de un cuarto de siglo, cuando yo descubro por primera vez la identidad de Juan Garrido, se sumaban a las voces que negaban la negritud de México, que negaban la diversidad del país, que trataban de venderse a sí mismos y a los demás una identidad unívoca, monótona, cuando la riqueza de México radica justo en esa diversidad de colores, de tonos, de proveniencias. Entonces la sorpresa más grande quizá es seguirme encontrando a más de un cuarto de siglo de distancia, con voces educadas, leídas, estudiadas, viajadas, que sostienen que México debe ser de tal o cual forma, o que México es de tal o cual forma. Y en esa soberbia, defendida equivocadamente por un bagaje académico, nos intentan imponer una realidad que no es y que no se corresponde con la verdadera mexicanidad. De ahí la cita inicial al Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. México realmente es ese individuo, ese abstracto, esa mente, esa conciencia en constante búsqueda de sentido y de sí misma, de una identidad perdida, robada, escondida, olvidada. Oye, Diego, presentas Juan sin nombre ya prontísimo, ¿no? Sí, tenemos una serie de presentaciones a partir del otoño, eh, y por supuesto estaremos en la Feria del Libro de Guadalajara, emocionadísimos de encontrarnos con ávidos lectores que deseen descubrir esta parte de México, aún perdida, aún escondida, aún enterrada, como Juan Garrido en algún lado de la Ciudad de México, y, y encantado de poder conversar con ellos, a lo largo de más tiempo, ¿no? Para seguir desentrañando estas partes desconocidas de nuestro país. Oye, yo te agradezco muchísimo, te vuelvo a felicitar, mi querido Diego Gómez Pickering. Ya está Juan sin nombre en todas las librerías y cuéntame, está en todos los formatos, además de papel, está en ebook y está en audiolibro. Mi querida Yuri, Juan sin nombre, la historia del negro conquistador,
editada por Grijalbo, este 2026. Ya está en todas las librerías del país, de Tijuana a Yucatán, de Tuxtla Gutiérrez a Tampico y a Reynosa. Por supuesto, están todas las plataformas tradicionales que conocemos de envío por mensajería, y está en versión ebook. Y mientras estamos hablando, mientras tenemos entrevista, se está realizando la versión audiolibro, que va a ser maravillosa por la voz que le van a poner, y que por supuesto todavía no puedo revelar. Ah, ok. Vamos a estar, por supuesto, a la espera. Te felicito mucho. Diego, te mando un abrazo enorme. Y cuando haya más presentaciones, además de la de que habrá en la FIL Guadalajara, nos encantará que nos convoques. Te mando un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo desde Nueva Delhi para ti, querida Yuri, y para todos tus radioescuchas. ¿Estás en Nueva Delhi en estos momentos? Desde Nueva Delhi estamos conectados. O sea, ¿y a qué hora te... ahora sí que a qué hora te agarré? Por acá son punto de dar las 10 de la mañana. Ah, bueno, no te estoy haciendo una grosería, porque acá son las 10 de la noche con 28 minutos. Te mando un beso fuerte hasta Nueva Delhi, mi querido Diego Gómez Pickering, y por supuesto que vamos a estar muy pendientes de todo lo que venga con Juan Sin Nombre. ¡Gracias!